Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, este video es un poco para explicarles en qué va a consistir la clase de hoy 29 de abril, es nuestro tercer encuentro. Bueno, pensamos un itinerario que integra como 3 momentos, ¿sí? Un primer momento en el que quisimos abordar lo que tiene que ver con los marcos reglamentarios desde los cuales avalamos las prácticas, ¿sí? Desde los marcos en los que le otorgamos cierta legitimidad a las prácticas, a los momentos de la práctica, sobre todo en el taller de práctica 4, que son las prácticas de residencia. Este marco legal ustedes ya lo conocen, lo han trabajado en los talleres de práctica, tiene que ver con un marco legal amplio, que es la Ley Nacional de Educación, ¿sí? Desde donde se deja en claro que la educación es un derecho y por lo tanto tenemos que garantizarlo. El reglamento académico marco, que es el que se trabaja por lo general en las jornadas institucionales y es el que le da el marco legal a todo el nivel superior. Y el reglamento de práctica, decreto 4200, que es el reglamento de práctica docente, que es el que regula todos los talleres de práctica. En este reglamento queda claro qué son las prácticas, qué son los talleres de práctica, cómo se entiende la práctica y es ese aspecto tan importante que tiene que ver con la vinculación entre teoría y práctica. También quedan en claro en este reglamento cuáles son los actores, quiénes son todos los actores que participan de la práctica, cuáles son las funciones y responsabilidades de cada actor, cómo se evalúan y se acreditan los talleres de práctica. Es un reglamento bastante completo y bueno, el cual nosotros también hicimos algunas adaptaciones en todos estos años de talleres de práctica. Hemos tomado algunas decisiones que, bueno, están incluidas como adaptaciones en un PowerPoint que les vamos a compartir en la sección archivos, ahí lo van a encontrar. Decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con la elección de los jardines, ¿sí? de los jardines, de las docentes conformadoras. Decisiones que tienen que ver con la cantidad de semanas o el tiempo destinado a la observación y a las prácticas. Bueno, todas esas decisiones están explícitas en ese PowerPoint que nuestra idea es desarrollarlos, ¿sí? En profundidad, pero cuando volvamos a clases y ustedes puedan acceder a los jardines. Por eso, por el momento, solo se los ponemos a disposición para que ustedes puedan mirarlo, puedan leerlo y en profundidad en el decreto, pero ahí están las adaptaciones en ese PowerPoint. Bien, ese es el marco reglamentario que lo ubicamos como un primer momento. En un segundo momento, con la profe Silvina hicimos una síntesis, grabamos una síntesis, a lo mejor dura bastante, la grabación dura un poco más de lo habitual, pero bueno, la idea era poder contemplar todo el trabajo que hicieron ustedes en el Drive y nuestras apreciaciones sobre los textos y armar como una síntesis que se la vamos a compartir para que ustedes puedan escucharnos y puedan vernos. Esa síntesis y las voces de todas, en realidad no solo de los autores sino de ustedes también, es como una respuesta desde un posicionamiento pedagógico didáctico en relación a ese diálogo que está puesto en discusión en el foro, ¿no? Y de otorgarle el valor que se merece al nivel inicial y al rol de la docente, ¿sí? Como profesional de la educación, en este caso del nivel inicial. Bien, ese es el segundo momento, que es entrar y ver el video. Le vamos a compartir un link para que ustedes entren y miren el video. Un tercer momento que tiene que ver con los momentos de la práctica y los instrumentos, pero vamos en esta primer clase, ¿sí? Primer clase digo porque vamos a ir trabajando todos los momentos. El primer momento que vamos a trabajar ahora es la observación y el registro de la observación. Para eso pensamos una serie de actividades, ¿sí? Para ir comenzando con el trabajo de la observación y lo vamos a ir continuando articuladamente con los ateneos. Estas actividades consisten en, bueno,
por supuesto, recuperar todos los saberes que ustedes ya tienen sobre observación, sobre diagnóstico, sobre registros, ¿sí? Pueden buscar sus carpetas del año pasado, los materiales bibliográficos que tengan, sus planificaciones, ¿sí? Y ahí buscar los registros de las observaciones. Bueno, todo eso tenerlo a mano para poder hacer la consigna que sigue, que es el análisis de 2 casos. Nosotros vamos a ponerle a disposición en la sección archivos, siempre ahí guardamos todos los materiales bibliográficos, 2 casos en donde está desarrollada la escritura de la observación de sala. En esos casos no aparece la descripción o la caracterización institucional, es decir, el principio o la presentación. Directamente está el registro de las observaciones de la sala, para que lo tengan en cuenta, pero ustedes ya saben que al principio siempre, bueno, eso depende también qué construcción hayan hecho ustedes en relación a cómo se registra la observación. Por lo general, en el 4º año, las chicas lo organizan de esta manera. Al principio hacen una caracterización institucional, ¿no? Para enmarcar dónde se hacen las prácticas, en qué jardín, el contexto socioeconómico, sociocultural, los proyectos institucionales, los espacios. Hay una descripción, ¿sí? del contexto institucional y comunitario. En un segundo momento, una caracterización de la sala, ¿sí? Donde se hace una descripción, puede ser del ambiente alfabetizador, de los recursos, cuestiones que hacen, digamos, a lo general de la sala. Y una tercera caracterización más específica que tiene que ver con el grupo de niños, con las estrategias de enseñanza, con los recursos que utiliza la docente, con los ritmos de aprendizaje de los niños, ¿sí? Entonces, por eso digo que depende de la construcción que hayan hecho ustedes, van a poder hacer una lectura distinta de estos 2 casos que vamos a presentar. Bueno, ahí sugerimos en la clase algunas preguntas para que ustedes puedan hacer el análisis de esos casos, ¿no? Que tiene que ver con la estructura del diagnóstico, si se omitió algo en esa caracterización, en ese diagnóstico. Hay algunas preguntas orientativas, pero ustedes, una vez que lo lean, van a ir advirtiendo qué cuestiones están faltando, o qué cuestiones están buenas, ¿sí? Porque se resaltó determinado aspecto que ustedes no hubiesen pensado para un diagnóstico, también lo pueden anotar. Ese es el momento de análisis de los casos. Después nosotros le vamos a hacer una propuesta de lectura. A lo mejor tienen esos materiales, ¿sí? Sería una cuestión de relectura. Son 3 materiales. Uno de René Candia sobre diagnóstico. Otro de Rebeca Nijovic sobre observación. Y un apunte de cátedra que tenemos, es un apunte en el que organiza la escritura del diagnóstico con preguntas orientativas para que el diagnóstico esté bien completo. Esos 3 materiales los vamos a poner a disposición, ¿sí? Para que también colabore con este análisis de los casos. Y por último, las vamos a invitar a participar de una clase virtual que tentativamente la agendamos para el martes 5 de mayo a las 6 de la tarde con la profe Silvina y ustedes. Vamos a armar una clase en la que vamos a compartir estas actividades, este trabajo de análisis en torno a los casos y que ustedes también puedan dar argumentos sobre la mejor manera de escribirlo, cuáles son las intenciones, para qué hacemos un registro de la observación, de qué nos sirve, ¿sí? Cuáles son los aspectos que tenemos que atender. Bueno, ese trabajo, ese diálogo lo vamos a hacer el martes 5 de mayo. Y una última cosita que les quiero aclarar, porque por ahí ustedes escuchan diagnóstico, caracterización, escuchan como distintas terminologías que empleamos para hacer referencia a lo mismo. Yo siempre le digo a las chicas que nosotros no somos doctores para hacer un diagnóstico de la sala o del grupo, ¿sí? Nosotros somos docentes, ¿sí? Como docentes y como profesionales de la educación, lo que podemos hacer es una caracterización, ¿sí? Una caracterización del grupo,
una caracterización de la situación de aprendizaje o de las condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, Ruth Harf habla también, ella dice que ella prefiere decir que uno cuando observa hace foco, ¿sí? Uno hace foco en determinadas cuestiones que son importantes para pensar una propuesta de enseñanza, ¿sí? Es preferible hablar en términos pedagógicos de una caracterización de la sala, una caracterización del grupo de niños, una caracterización de la propuesta de enseñanza también. Yo puedo tomar nota de cuál fue la propuesta que desarrolló la señorita, qué estrategias utilizó, qué recursos utilizó, ¿sí? Para empezar a corrernos de ese término diagnóstico que no corresponde a un ámbito pedagógico, ¿sí? Entonces vamos a empezar a utilizar otros términos, otros conceptos para hablar de lo mismo. Por más que se sigue hablando y por más que nosotros también por ahí decimos diagnóstico, pero bueno, para ubicarnos en qué posición tenemos nosotros en relación a esto como docentes. Así que bueno, espero que puedan comprender el trabajo, lean la clase, lean los materiales y cualquier cosa, estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias y que tengan un buen día.